Bueno, ya retomando parte de lo que es el tema anterior, ya vimos cómo identificar los riesgos, ya vimos qué es lo que nos puede producir un daño. Ahora vamos a ver cómo nos podemos proteger de ese daño. En primera instancia, es importante que sepamos que todas las fuentes radioactivas tienen que seguir un proceso para que se les permita a las instalaciones tenerlas. Hay una responsabilidad por parte del Estado. El Estado es el encargado de crear los reglamentos, las leyes necesarias para que se haya una regulación de cómo y bajo qué circunstancias se van a emitir permisos para eh, tener esas fuentes radiactivas. También deberán de realizar a nivel nacional una evaluación de amenazas. ¿Qué amenazas representan todas esas fuentes radioactivas en cada una de sus instalaciones? Y también están obligados a hacer una notificación de si hay incidentes, ya sea robo, fuga o algo relacionado al material radioactivo a nivel internacional, con la finalidad de que, por ejemplo, países vecinos tomen las medidas precautorias inherentes a esa situación, ¿no? Es, por ejemplo, como lo que pasó, ¿no?, en Chernobyl. Cuando hubo la emergencia en el reactor de la central nucleoeléctrica, ellos no avisaron. Entonces, ningún país que estaba cerca o que estaba en Europa tomó las previsiones necesarias de protección que se requerían para esos niveles de materiales radioactivos que se emitieron al medio ambiente, ¿no? Ahora bien, también hay una responsabilidad por parte del órgano regulador. Aquí en México, el organismo encargado de llevar un censo de cuántas fuentes radioactivas hay en el país, de qué material son, cuál es su actividad, cuántos años tienen operando, etcétera, es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Ellos son los encargados de revisar y ver que la instalación en la que se va a colocar una fuente radioactiva tenga las medidas necesarias establecidas por ellos. Entonces ellos son los encargados de emitir el licenciamiento. Posteriormente son los encargados de realizar la inspección, de ver de que se cumplan todas las medidas que ellos están solicitando para que se cuente con ese equipo. Y posteriormente, si algún propietario, algún licenciatario no cumpliera con los requerimientos, pueden hacer advertencias, emitir multas o incluso revocar la licencia de que, por ejemplo, en este caso, algún hospital cuente con algún equipo de diagnóstico que tenga alguna fuente radioactiva. Ahora bien, por parte de los titulares de las licencias, pues ellos son los responsables al 100% de mantener, por un lado, tanto la seguridad física de su fuente radiactiva como la seguridad tecnológica. La parte de lo que es la seguridad física tiene que ver que ellos tienen que garantizar que el personal que va a estar manipulando los materiales sea personal de confianza, de que no vaya a haber un robo de la fuente radioactiva para ocuparla con fines dolosos. Por parte de lo que es la parte de seguridad tecnológica, pues tienen que ver que, pues, durante su uso no vayan a verse irradiadas personas al exterior de la habitación en donde va a estar la persona que es la única que debe estar expuesta a las radiaciones ionizantes, ¿no? Toda esa parte. Ahora bien, en lo que compete a la respuesta a una emergencia radiológica, pues tienen la particularidad de parecerse a algunas emergencias ocasionadas por materiales químicos. Ya vimos que lo que son las radiaciones ionizantes no las podemos percibir por medio de los sentidos, no las podemos ver, no las podemos olfatear o no dejan alguna sensación al gusto. Por lo tanto, nos es difícil saber que estamos en riesgo. En este sentido, la respuesta inicial que van a proporcionar los respondedores a la emergencia únicamente se va a basar en la identificación de las etiquetas,
que contengan los envases o los equipos que estén involucrados, ¿no? Aquí pueden ver en la imagen cuáles son los etiquetados que se utilizan para materiales radioactivos. Pueden ser los rombos en los cuales se indica si es un material radioactivo tipo 1, tipo 2 o tipo 3. El tipo 1 es el material radioactivo más peligroso, que son materiales que tienen una alta actividad, hacia el 3, que son los menos peligrosos, pero son peligrosos, pero es como una forma de asignarles una medida, ¿no? O puede ser el rombo en fuchsia con fondo amarillo o el rombo rojo, del cual está el trébol emitiendo emisiones, radiaciones, y está la persona corriendo, ¿no? Esos símbolos a nosotros nos van a servir para identificar si el material es radioactivo o no. Otra forma de saber, tal vez una etapa un poco tardía, por los síntomas que una persona presente. Cuando una persona se expone a radiaciones ionizantes, puede tener mareos, náuseas, escozor en la piel, pérdida de cabello, pero ya como la parte que no desearíamos, ¿no? Ya detectar efectos en las personas. Ya vimos que atender una emergencia radiológica no es fácil, entonces, por tanto, es deseable que las personas que son respondedores a emergencias planeen o establezcan con antelación lo que sería su plan de emergencia, cómo van a responder, porque para una emergencia se necesitan procedimientos específicos, contar o garantizar qué medios de comunicación van a emplear para estar atendiendo la emergencia, qué equipos y qué materiales van a ocupar, y se requiere que el personal esté capacitado. No es fácil atender una emergencia radiológica. Es como lo que estamos viviendo ahorita en parte de COVID. Se requiere que el personal tenga una capacitación. Se pueden requerir incluso instalaciones para hacer lo que les comentaba en un inicio, lo que es el proceso de descontaminación de personas, monitoreo. Todo eso requiere que el personal tenga ciertas habilidades y cierto conocimiento para hacerlo de la forma adecuada y evitar que la contaminación se disperse en caso de que sea generada la emergencia radiológica por algún material que se disperse. Ahora bien, en una instalación hospitalaria se debería de recurrir al encargado de la seguridad radiológica y de la seguridad física para que él sea el que oriente al personal de emergencia a cuál es el equipo o sustancia que está generando la emergencia, para que los oriente cómo deben de actuar. En caso de que no haya esta figura, se puede recurrir al organismo regulador. Ellos, pues como les comentaba hace un momento, tienen un control de todas las fuentes radiactivas que existen en el país, y por ende tienen o saben qué equipo es, de qué material es esa fuente radioactiva, cuál es su actividad en ese momento. Entonces serían, aparte de que ellos cuentan con equipo especializado para la medición de la radioactividad que pudiera estar presente, ¿no? Entonces sería como lo deseable contar con la asistencia técnica de ellos para esa parte de la identificación y de empezar a establecer cuál va a ser el mecanismo de respuesta. Durante una emergencia radiológica, los principales objetivos son la de proteger al público en general, proteger al mismo personal de respuesta y la de proteger al medio ambiente. Por todo esto, las directrices que debe de tomar el personal es: si yo no he descartado que sea una emergencia con material radiológico dispersable, debo evitar tocar todas aquellas superficies que pudieran tener contaminación radiactiva. Deberán de llevar a cabo únicamente labores para salvar vidas o instalaciones que sean muy importantes, ¿no? También deberán de que en caso que haya incendio o humo,
portar equipo de respiración para evitar que ingresen al organismo el material radiactivo a través del aparato respiratorio. Se recomienda durante una emergencia radiológica evitar comer, fumar, beber por obvias razones para impedir que entre a mi organismo material radiactivo, y cuando termine la participación del personal de respuesta, retirarse la ropa y ducharse con la finalidad de que todo el material se desprenda de la piel, ¿no? Para la protección de la salud humana hay que evaluar y controlar los riesgos que representan las radiaciones ionizantes. Para esto se guía en el principio ALARA, por sus siglas en inglés, y que es mantener los valores de exposición a la radiación tan bajos como razonablemente sea posible. Estos factores de protección son 3. Uno de ellos se refiere al tiempo. Lo que yo voy a buscar como respondedor es estar el menos tiempo posible ante una fuente radioactiva. A menor tiempo de exposición, menor dosis voy a absorber. El otro factor es la distancia. La intensidad de las radiaciones va disminuyendo conforme a la distancia que yo me aleje de la fuente. Por lo tanto, entre más cerca, más dosis. Entre más alejado, menos dosis se absorbe. Y el último factor de protección es el blindaje. Ya veíamos al inicio de la otra charla que yo puedo utilizar materiales en función del tipo de radiación ionizante para impedir que éstas pasen. A eso se le llama blindaje. Yo puedo utilizar blindajes que van desde el uso de láminas de aluminio hasta bloques de concreto o lo que veíamos, bloques de agua, para disminuir el paso de las radiaciones ionizantes. Si vemos aquí en la imagen, nosotros tenemos a 2 personas laborando dentro de lo que sería una instalación nuclear, un ducto por el cual va fluyendo vapor que lleva partículas de material radiactivo, porque estamos hablando o suponiendo que es una planta nucleoeléctrica. Si vemos, la primera persona pues está más cerca de la fuente que está emitiendo la radiación. La otra persona está más alejada. Y entre la segunda persona y el ducto de tubería hay lo que nosotros identificaríamos como un blindaje. Si ambas personas estuvieran el mismo tiempo cerca de esa fuente que está emitiendo la radiación, la persona que está más cerca y sin blindaje va a absorber más dosis que la persona que está más lejos y que aparte cuenta con un blindaje. Sí, ya más o menos van viendo cuáles son las formas en las que nos podemos ir protegiendo de las radiaciones. ¿Cómo saber qué distancia es recomendable, no? Para primeros respondedores, pues es un poco difícil identificar esa parte. En uno de los manuales que se les compartió viene esta tablita que nos indica cuál sería el perímetro de seguridad a establecer en función de la situación que pudiera estar generando esa emergencia. Si tenemos una fuente no blindada o potencialmente dañada, mínimo yo debo establecer un perímetro de seguridad de 30 metros alrededor de la fuente. Eso sería como la menor distancia deseable que debiera haber, ¿no? De ahí, si se va incrementando la peligrosidad de la fuente, se va incrementando el perímetro. Si ya hablamos de un derrame importante de una fuente potencialmente peligrosa, pues el diámetro se va hasta los 100 metros. Ya si identificamos que en la instalación hay un incendio, si hubo explosión o humos que estén relacionados a que al interior se esté quemando alguna instalación donde haya algún material radioactivo, yo deberé de ampliar ese perímetro de seguridad hasta los 300 metros. Si ya hablamos de alguna emergencia en la que haya habido algún acto doloso y se haya explotado alguna bomba sucia, pues el perímetro debe ser mínimo de 400 metros.
Otra forma de establecer perímetros es mediante el uso de equipos que se llaman monitores de radiación. Estos equipos nos van a servir para obtener una medida de cuál es la radiación que está emitiendo algún objeto en particular. Si yo uso estos equipos, el primero que ustedes ven aquí, estos dos se llaman Identifinder. Estos, además de medir, me van a identificar cuál es el material que está generando la radiación. Me va a decir si son partículas alfa, partículas beta, si son radiaciones gamma o radiaciones X. Entonces ya me da mayores herramientas para protegerme, ¿no? Hay muchos tipos de equipos para realizar el monitoreo. De hecho, este Automes, si ustedes se fijan en estas tres imágenes, es el mismo. Lo que cambia es la sonda que se utiliza para efectuar la medición. Y dependiendo de la sonda que se utilice, son las unidades en las que arroja la lectura. Por ejemplo, sondas como la AD17 o la de centelleo se utilizan para el monitoreo de la superficie en personas. Y lo que es el teledetector trae una sonda extendible que se utiliza para el monitoreo de objetos que estén en la altura, ¿no? Otra forma de proteger al personal, de saber qué dosis están absorbiendo, es el uso de los dosímetros personales. Hay muchos tipos de dosímetros. Uno de ellos son los que se denominan TLD, que es como este gris que está aquí abajo. Estos no arrojan una lectura directamente. Estos requieren ser llevados al laboratorio. En laboratorio se analizan y posteriormente se le informa a la persona a cuánta dosis estuvo expuesta. Equipos como por ejemplo el RADAI nos va a decir en el momento cuál es la dosis que está recibiendo la persona, e incluso se les pone una alarma con un setup para que si yo llegara a estar expuesta a niveles por arriba de lo deseable, emita la alarma. Entonces, pues yo en ese momento tendría que retirarme para no adquirir dosis que pongan en peligro mi salud, ¿no? Otra de los métodos o formas de protección es la de la ropa anticontaminante. Si llegara el personal de respuesta a tener que atender una emergencia en la cual ya se sabe que hay material radioactivo dispersable, deberán preferiblemente usar equipo de protección que los proteja. La ropa no es que exista como que un modelo único, ¿no? Puede adecuarse, incluso lo podemos hacer con ropa de nuestro día a día. En el caso de la central nucleoeléctrica se utiliza este overol que es de algodón. De por sí, el clima en Veracruz es muy caluroso. El periodo del personal de respuesta está previsto para periodos de desempeño de actividades de 12 horas. Entonces, imagínense lo que sería portar tal vez un equipo Tyvek, que es como un poco, sí es ligero, pero es más caluroso, ¿no? Entonces, también hay que ver esa parte, ¿no? Del confort de la persona, porque el usar ropa de este tipo ocasiona un desgaste muy alto en las personas, ¿no? Se empieza uno a sudar, no puede uno ir al baño, entonces ese tipo de cosas como que deben de preverse, ¿no? Deben de usarse, por ejemplo, en este caso se usa una capucha, un cubrepelo como el que utilizan los médicos, y sobre se pone la capucha de tela. Todo con la finalidad de generar un sello. Los guantes también van dobles. Se pone un par de guantes que va por debajo de lo que sería el overall, y sobre esos guantes se pone ya otros guantes más gruesos. Incluso lo que son los puños, la parte de los pies, pueden sellarse con cinta adhesiva con la finalidad de que
selle bien el equipo de protección y no haya el ingreso de partículas radioactivas hacia el interior y por lo tanto contaminen la piel de la persona. En este caso, la persona que está en la imagen porta un cubrebocas. En función de las actividades a desempeñar, puede requerirse el uso de mascarillas RPA para protección de las vías respiratorias. Igual si hay condiciones de lluvia, pues puede reemplazarse el overol de tela por overol de plástico, ¿no? Son cosas que se tienen que ir evaluando y ver en un momento si yo o me conviene sustituir alguno de los componentes que voy a usar por algún otro que me ofrezca mayor protección. Cuando se trata de procedimientos planificados adicionales a lo que es tiempo, distancia y blindaje, que ya les mencioné en un principio, que es como la parte medular de lo que es la protección radiológica, existe la parte de lo que es la justificación. No se debe de exponer a ninguna persona a las radiaciones ionizantes a menos que el beneficio que se vaya a obtener sea mayor que el prejuicio que se vaya a generar a la persona que vaya a realizar esas labores de salvamento, ¿no? O sea, si yo voy a salvar a un grupo grande de personas, pues sí hay una justificación, ¿no? El otro principio es el principio de optimización, el cual establece que yo no voy a exponer a una persona por ir a recuperar tal vez un objeto material que sea importante para alguien, ¿no? Sí sabemos que hay cosas sensibles que son importantes para las personas que viven una situación de emergencia, pero tampoco yo voy a arriesgar innecesariamente a un elemento de respuesta. Y también lo que es la parte, el tercero sería la parte de la limitación de dosis. Este principio establece que cualquier exposición planificada de seres humanos a la radiación no va a superar ciertos límites y que son los recomendados por los organismos reguladores. Aquí se maneja una dosis efectiva para el personal ocupacionalmente expuesto, para el que trabaja directamente con fuentes radioactivas, que su dosis sea de 20 milisieverts por año como promedio. Eso comparado contra una persona normal, contra el público en general, que se recomienda no exceda 1 milisievert por año. Y aquí está lo que les marcaba yo de la dosis equivalente al cristalino, que es como el órgano más sensible, ¿no? Y aquí está esta imagen, nos indica cuál sería la diferencia o la proporción de exponerse a ciertas actividades. En algunas gráficas incluso dicen que estar junto a una persona nos está generando o nos está exponiendo a radiaciones ionizantes, porque nosotros tenemos en nuestro organismo materiales radioactivos en bajas cantidades, pero los tenemos. Tenemos yodo radioactivo, por ejemplo, el comer plátano, el comer jitomate, el comer nueces de la India también nos expone a la radioactividad, porque este tipo de alimentos contienen bajas dosis de materiales radioactivos, ¿no? Entonces, retomando la pregunta que me hacían en un inicio, aquí viene la parte de lo que sería una radiografía de tórax. Ahorita saqué unos datos y, por ejemplo, una radiografía de lo que sería radiografía de brazo sería un microsievert, una radiografía dental serían 5 microsieverts, una radiografía de tórax sería de 20 microsieverts, ya una mamografía sí ya requiere de 400 microsieverts, pero si aún así ustedes comparan que un microsievert es la millonésima parte de lo que es un milisievert, de lo que es esta medida aquí, pues ahí entraría lo que es la parte del principio de justificación. La dosis a la que yo me voy a exponer por hacerme un estudio de diagnóstico me va a dar mayor beneficio que el daño que pudiera generarme el estar expuesta, por ejemplo, a la dosis
por hacerme una mamografía, ¿no? Si yo detecto un cáncer de seno en etapa temprana, me va a dar mayor beneficio que el daño de haberme expuesto a la radiación de ese estudio, ¿no? Esas serían como las principales formas en las que una persona que dé respuesta a una emergencia radiológica puede protegerse de las radiaciones ionizantes. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario.